inicio de la grabación. Ahora sí. Una de las dudas más comunes que llegamos a tener, no al inicio, sino durante el proceso de evaluación que hacemos a esa objetivación del tema de estudio, es el siguiente. ¿Qué tanto, sáltele ya, qué tanto puedo o debo yo cambiar o ajustar o modificar lo que ya tengo trabajado? ¿A qué voy? O sea, que si yo ya previamente definí o trabajé esto de aquí, o sea, no puede variar mi qué, mi cómo, mi cuándo, mi dónde, ni mi por qué, ni mi para qué, prof, o para quién. ¿Quién me dice? ¿Se vale o no se vale? ¿Se puede o no se puede? O sea, les pongo un ejemplo. Profe, yo inicié el día 1 de la clase de seminario convencido de que tendríamos que hacer un estudio correlacional con bases cuantitativas para explicar cómo se presenta o se está desarrollando el fenómeno a estudiar. Pero hace una semana en otra clase, no sé, platicando con unos compañeros o sáltele ya, con otro profesor, me di a la tarea de investigar más sobre una evaluación cualitativa del discurso, porque aparte de que no tengo tanta población como yo creí que iba a tener para sacar una muestra representativa, pues definitivamente me es muy difícil poder establecer con bases estadísticas criterios normados en mis datos que puedan llegar a ser lo suficientemente pues digamos representativos, ¿no? Entonces allí la pregunta sería, ¿puedo cambiar mi diseño? Ajá, ¿puedo cambiar el cómo? Aquí. Otro ejemplo, profe, ¿sabe qué? La verdad es una situación que yo me acabo de percatar. Yo me doy cuenta de que las personas con las que yo inicié, que íbamos a trabajar esta situación del estudio, en realidad no están o no se dan tan bien como yo creía que se iban a dar, al grado tal o al punto tal, que es aquí en donde yo me doy cuenta que no son, por ejemplo, aquí en los pensamientos catastróficos, no son en sí las personas contagiadas, son sus familiares. En las entrevistas, en las encuestas, en los instrumentos, yo me he percatado de que en realidad quienes están teniendo o están generando una cantidad más fuerte de pensamiento catastrófico con relación a la enfermedad son los familiares cercanos. ¿Puedo cambiarlo? Ante esos dos ejemplos, ¿qué es lo que ustedes, vamos, bajo ciertas condiciones, imaginando que ya hemos entregado avances, que ya estamos más a la mitad de este séptimo semestre, creen ustedes que se pueda o se deba cambiar alguna de esas cosas o cualquiera, ¿eh? Sí, no, ¿por qué? Yo pienso que sí, profe, porque dependiendo del desarrollo de la investigación, es hasta el momento en el que la haces, donde ves ciertas variables que a lo mejor no tomaste en cuenta porque simplemente era tu hipótesis inicial. Entonces yo creo que sí puede cambiar. Por supuesto, no solo puede, es más, me atrevo a creer que es necesario para poder entregar un buen resultado. Estar justamente, lo que dice la señorita, estar al pendiente de cómo operan o se mueven esas variables. Lo que sucede es que muchas veces nos dicen, sobre todo profesores o asesores, no, ya no le muevas, ya sí está bien. O sabes qué, algo que también es feo, y la verdad ahí estoy totalmente en contra, a veces el profesor en turno de cualquier materia relacionada con este tema, te dice hacia dónde tiene que ir tu estudio. Imagínate, ¿no? Y creo que ya había hablado de ello. Que yo le dijera a la señorita Yarek, no, ¿sabe qué? Mire, a ver, más allá de la influencia, vamos a ver pensamientos catastróficos desde la enfermedad. Entonces, en lugar de ante, la vamos a poner desde. Método mixto, ¿por qué método mixto? Eso es bien complicado, ¿no? Vámonos con el cualitativo porque allí el estudio introspectivo y con lo que yo he leído y los autores que tengo va a servir más. No lo ponga al 22 de agosto, al 22 de agosto, al agosto de 2022.
Fíjese, yo este año tengo que entregar algunos avances y la verdad es que no sé, me sentiría honrado si usted, señorita Yarek, me ayudara a coescribir un paper en el cual pues nosotros estaríamos dando resultados ya efectivos sobre su investigación. El dónde, ¿por qué no mejor lo movemos hacia Tulancingo? Mire, yo allá tengo conocidos y pues allá igual vivo a veces y pues igual pudiera ser más fácil. No, 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 el por qué, pues no es un problema constante, vamos a decir que es un problema nuevo y te cambian absolutamente todo. Eso yo creo, aparte de considerarlo algo muy bajo, considerarías hasta violencia, ¿no? O sea, nadie puede transgredir el límite que tú ya has puesto en función a tu estudio. Entonces, bajo eso, deja de ser un trabajo de nosotros y se convierte, por supuesto. Y entonces tú acabas haciendo un trabajo que no es tuyo, pero que curiosa o convenientemente, pues pasa a ser un trabajo de alguien más. Ajá. Y la verdad eso, insisto, a mí en lo personal no me parece de lo más justo. Obvio hay justificaciones que dicen, no, 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 es el trabajo de la señorita. Es más, yo en buena onda le estoy dando el chance de que aparezca ahí en mi documento o vaya a un congreso conmigo y tal, pero básicamente es el mismo. Si ustedes lo analizan es el mismo. Yo lo que hice fue en buena onda apoyarles, pero como no quieren apoyarse o no se quieren dejar apoyar, no sé qué, y hasta se indignan. Y entonces ahí es en donde te das cuenta de que de lo que hablábamos la clase pasada. A veces perdemos el sentido y no solo la originalidad, sino a veces también la misma relación que hay, no solo con nuestro objeto, sino con nuestra propia acción de investigar. Hasta aquí, ¿queda claro? ¿Tienen alguna duda? El trabajo, por supuesto que va, o sea, el trabajo cotidiano y constante, por supuesto que va a ser un factor que determine qué tanto la movilidad de mis variables, la aparición de nuevas variables, la organización o reorganización de nuevas variables, nueva bibliografía, etcétera, va a impactar directamente sobre mi trabajo. Pero ojo, de allí a que yo diga, ajá, que a fuerzas, sáltele ya, que a fuerzas tengo que hacer desde que inicio hasta que acabe ese proceso, incluso es malo, es negativo, resta puntos, no al proceso, pero sí al trabajo. O sea, no al proceso porque el proceso lo vas a seguir. Teniendo ya definidas estas preguntas de investigación, tu objeto de estudio, tu problematización, tu pregunta de investigación, etcétera, 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 puede darse. El problema es que si no lo cambias o no te permiten cambiarlo, muchas veces tus datos no te van a coincidir. Imagínate, porque puede pasar, solo lo pongo como ejemplo. Imagínate que hay personas en donde después de hacer la evaluación te mencionan que fueron más sus familiares los que tuvieron esta situación del pensamiento catastrófico por la enfermedad y que tú ignores esa variable y diga, no, a fuerzas tienen que ser ustedes los pacientes contagiados. Y entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? O sea, por un lado, sí está esta cuestión de la manera en la que se organiza o se desarrolla ese proceso. No tengo bronca. Pero por otro lado, la misma investigación, que literalmente significa ir en pos de, se ve afectada de manera directa por la aparición de una variable que a veces nosotros consciente o voluntariamente ignoramos. Y eso créeme que no es, pero para nada bueno. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es forzar. Y forzar significa que queremos que salga lo que necesitamos que salga. Y entonces, imagínate, no sé si les haya sucedido alguna vez, hay mucha gente que está esperando que se cumpla o que haya que se apruebe su hipótesis, la hipótesis del investigador. E incluso hacen todo lo posible para que los resultados, para que las personas, los entrevistados, los instrumentos, la validez, la confiabilidad, todo cuadre para decir, oh, ya ven, listo, tengo razón. Al aumentar la cantidad de pensamiento catastrófico sobre la enfermedad, aumenta también la ansiedad. Venga el premio Nobel de literatura de psicología para mí. Y dices, no. ¿Por qué? Porque si tú voluntariamente omitiste la relación que te está presentando otra variable que ni siquiera habías considerado,
Ujú. O por ejemplo, rangos etarios, ¿no? Nosotros estamos hablando, no sé, como ejemplo, con la señorita de Yarek y su trabajo de acá del Jamboard. Estamos hablando de personas de, no sé, de 18 a 25. Y te sucede que, o no sé, hasta más grandes, ¿no? De 40 a 65. Porque tú crees que las personas mayores, porque están más grandes, tienen más años, han tenido otras enfermedades, pueden sentir más miedo a morirse. Ojo, tú ya estás pensando por los demás. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, nunca hables, nunca pienses, nunca sientas por los demás? Siempre habla, piensa y asume algo desde ti por ti. Bien, es válido hacer hipótesis y decir, bueno, con relación a experiencia de vida, expectativa de vida, enfermedades, tal, es más probable, quizás, es una hipótesis, de que las personas de 45 años hacia arriba experimenten una mayor cantidad de pensamiento catastrófico después de haber adquirido la enfermedad. Tú dices, va, ok, suena lógico. Pero si en tu estudio, en tu población, en tu muestra representativa, en tus instrumentos que ya previamente deben ser validados, estandarizados, normalizados y con niveles de confianza aceptables, te sale que no, que en tu población muestra ese rango etario que tú has considerado 45 te aparece con los niveles más bajos, pero ojo, los de 25 para abajo te salen con los niveles más altos. Ok, no solo no se estaría cumpliendo parte de la hipótesis que tú ya has propuesto, pero entonces sí es válido modificarla. ¿Por qué? Porque indistintamente de que aplique o no en otra parte de la población, en otra parte del mundo, en otra parte del estado de Hidalgo, en otra parte del país, aquí en tu región te está dando un foco rojo. Y entonces ahí es en donde dices, a ver, ¿hago investigación para escribir y hacer cosas que me sirvan o hago investigación para ayudar a la gente? Y entonces creo yo, no es que les influya, o sea, cada quien puede tomar o asumir su decisión, pero creo yo que es más válido decir y voltear hacia un problema que estamos viendo. Puede que a lo mejor cuando extiendas tu investigación a una N más grande, quizás los resultados varíen, cambien y en algún momento se acepte tu hipótesis, pero ojo allí, si tú en tu población estás detectando que en N personas de 18 a 65, tu rango etario, el cual tú creías iba a tener los niveles más altos, no te los está dando o no te los está arrojando, entonces es importante cambiarlo, modificarlo y voltear y ver por qué en esos estudiantes y ahí entonces tú puedes correlacionar, por ejemplo, con ideación suicida, puedes con cualquier variable física o psicológica que a ti te parezca conveniente, ¿ok? Ya cuando hablemos de correlación, o más bien cuando hablamos de correlación en estadística, decíamos justamente eso, ¿ok? Yo estoy hablando de que hay una variable que se llama pensamiento catastrófico en jóvenes de 18 a 25 años, ¿ok? ¿Con qué puede estar correlacionado? O sea, para que me haya salido en mi muestra que están más altos en este rango de edad, ¿con qué puedo correlacionarlo? Y entonces tú puedes sacar n número de variables, porque esa sería tu variable independiente, porque esa tú no la controlas, es algo que se está dando por alguna situación. Tienes que agarrar o escoger, elegir alguna variable de ese universo que tienen las personas en su cotidianidad, en su región, y decir, a ver, el pensamiento catastrófico al ser positivo ante COVID de 18 a 25 años es por variable independiente, vamos a buscarte. ¿Qué puede ser? Cuestiones económicas, tipos de escuela, pueden ser n cantidad de variables. Ajá. De hecho, ahí es en donde surgen muchas críticas de es que los estudios correlacionales en psicología son, o en general, son como muy abstractos en el sentido de que, pues incluso el número de baños puede correlacionarse. ¿Sí me explico? Porque es un dato. O sea, n número de baños en la casa de estas personas pueden tener una correlación con el aumento en el pensamiento catastrófico por enfermedad de COVID. Las escucho. ¿Se puede hacer? Sí, no, ¿por qué? Déjeme arreglar mi ¿Puedes expresión. repetir la pregunta? ¿Se puede hacer o no ese tipo de correlación? Sí, no, ¿por qué?
¿Quién me dice? Profe, ¿puede repetir su pregunta? Estaba Claro, estornudando cuando la pregunté se y no puede hacer, escuché. se puede hacer la correlación entre esas dos variables, sí, no, ¿por qué? Profe, yo quiero comentar. Adelante. Yo, bueno, yo digo que sí, pero considerando como la situación, porque por ejemplo, si en una familia son 5 integrantes y nada más infectaron 3, entonces influiría mucho el hecho de que tengan un baño, porque por ejemplo, en su momento, a mí me comentaron que el baño es como el lugar en donde más te puedes infectar, porque Ok. literalmente ahí te bañas, ahí no te puedes bañar con cubrebocas, Ujú. hay estornudas, hay toses, hay todo, entonces literalmente toda la superficie se ensucia y ahí todos los demás se pueden contagiar. Entonces el hecho de que nada más sea un contagiado por 5 y sea un baño por esas 5 personas, pues sí puede lograr que las personas se contagien o que su pensamiento catastrófico empiece a maquilar en el sentido de, pues ahí hay muchos virus, los tenemos que limpiar o sanitizar cada que él salga, o que él ni siquiera puede entrar al baño por el miedo de contagiar a su familia, ¿no? Esa última, Jess, muy bien. Entrar al baño puede llegar a ser o a representar el confrontamiento con el lugar a donde yo me contagié. Ejemplo, ¿no? Bien, como variable independiente que yo puedo controlar, que es el número de baños que hay en una casa, y la variable dependiente que no puedo controlar, que es el generar pensamientos fatalistas por esta situación, entonces estaríamos en el acuerdo de que lo que pareciera llegar a ser a lo mejor demasiado absurdo u obvio, tiene una razón de ser, ¿cierto? Ahora, en muchos otros casos, puede que la forma de pensarlo, verlo o entenderlo de otro investigador, de otro lugar, de otro alumno, de otra universidad, de donde tú quieras, sea totalmente diferente. Y entonces te van a decir, ¿cómo crees que el número de baños influye en el pensamiento? Nos tenemos que ir por otro tipo de variables independientes, como por ejemplo, no sé, eh, cuestiones socioeconómicas, ¿no? Nivel de ingreso. El nivel de ingreso o el nivel de educación o el tipo de educación, si fue pública o privada, etcétera, o el nivel de educación de los padres, puede llegar a tener una relación directa con la generación del pensamiento catastrófico por contagio en personas de 18 a 25. Y tú dices, bueno, en apariencia suena más lógico, ¿no? Pero en realidad no lo es. Y esa a la vez es una ventaja y una desventaja que tienen los sistemas de correlación, los sistemas de investigación a base de correlación. ¿Por qué? Porque obviamente, y fíjate, la pregunta iba justamente a como dice Jess, obviamente se puede hacer. Mientras yo tenga, vamos a poner un ejemplo acá. Aquí está. Imagínense que tengo n número de familias con número de baños. ¿Sale? Tengo el número de baños, es más, lo voy a hacer así más cortito para que... Y aquí tengo la calificación en la escala de cada una de estas personas que me han dado esa respuesta. ¿Sale? De 14 personas, o sea, de una N de 14 personas, yo veo el número de baños y la calificación de la escala. La escala va del 1 al 10, la clásica, ¿no? Ay, ya me pasé aquí con dos. ¿Ok? Tengo aquí variable dependiente y variable independiente. Ajá. Si yo quiero sacar una correlación, no le he activado, perdón.
Ahora sí, vamos a sacar la correlación de esto. Entonces buscamos coeficiente de correlación, aceptar. Rango de entrada, me da un coeficiente de correlación negativo de menos 0.13, o sea, lo cual indica una muy baja o pobre correlación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero lo puedo hacer. O sea, estadísticamente hablando, como lo vimos hace 2 semestres o hace semestre y medio, nosotros por supuesto que con que tengamos datos duros o numéricos, puedo hacer correlaciones de n, ¿no? Por ejemplo, yo estoy correlacionando aquí el máximo y el mínimo de número de baños que hay en la casa de pacientes que me salieron con estos resultados en la escala que estoy aplicando para ver el temor a contagiarse. Por supuesto que lo puedo hacer. Que hay una correlación. Ajá. La cuestión es, ¿qué tan fuerte va a ser en función también al discurso que yo esté dando? Por un lado, la señorita Yesenia dice algo muy correcto. El lugar en donde más riesgo de contagio hay es el lugar en donde menos protegidos estamos. O sea, en donde el uso de cubrebocas, gel o el contacto con superficies por tiempos considerablemente más largos o prolongados puede llegar a tener una afección directa sobre esto. ¿Ok? Entonces, cierto es que nosotros podemos utilizar este tipo de modelos para sacar resultados, pero vuelvo a insistir. Con relación a esto, nosotros estaríamos entendiendo que indistintamente del tipo de variable dependiente, independiente o lo que sea, nosotros podemos llegar a forzar a que se cumplan esos resultados. El problema es que acá no estaríamos siendo, fíjate lo que voy a decir, no estaríamos siendo tan honestos en cuanto a la aparición o la relación que hay. Y entonces, si mi pregunta de investigación es, fíjate, la pregunta con la cual yo voy a trabajar toda mi investigación y tratar de responderla utilizando o llegando a utilizar N tipo de métodos, que en este caso es el correlacional. Si mi pregunta de investigación fuera, el número de baños en las casas de las personas que han sido contagiadas y que han generado pensamientos catastróficos sobre su contagio, influye de manera directa en el aumento o disminución de ese proceso. Hipótesis 1. A mayor número de baños en casa, menor cantidad de pensamiento catastrófico. Hipótesis nula. A menor número de baños, menor número de calificación alta en pensamiento catastrófico. Con este resultado que acabo de sacar, que es negativo, ¿a qué conclusión estaría yo llegando? Y ahí le meto las variables, ¿no? Con un p-valor igual o menor al 0,00005, no sé, al 5%, con un alfa 95. O sea, el margen de error que yo me estoy dando para que pueda decir que se cumple de manera estadística esta hipótesis, queda en un nivel negativo. O sea, si ya si se acerca a 0,05, ya la hicimos. Aquí tengo uno negativo. Es una correlación negativa. ¿Qué es lo que podríamos decir entonces? Las escucho. Que no es una correlación significativa. Claro que no hay un nivel o un valor lo suficientemente significativo para poder aceptar la hipótesis del investigador. Por lo tanto, lo que vamos a aceptar es la hipótesis nula, ¿cierto? Bien, excelente. Ahora, teniendo ese resultado y en función, digamos, a este ejemplo que estamos dando acá, el que salga mal, no el que salga mal, perdón, corrijo.
el que no salga lo que yo espero, ¿significa que el trabajo fracasó? ¿Significa que nos equivocamos, que la hicimos mal, que no era por allí? ¿Qué significa? En realidad puede significar que hay otras variables que sí tienen realmente pues más fuerza. Ok, Pero en no eso quiere estamos. decir que estemos totalmente mal. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, ya llegamos a octavo con esto de ya. O sea, todo esto lo hacemos en séptimo, evaluamos, desarrollamos, escribimos, llega octavo. Y al final resulta que no. Que la hipótesis que usted había hecho no cumple o no se cumple como se había considerado. Ya valió gorro, reprueba seminario, no obtiene su documento, tendrá que volver a cursar. Platíquenme, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué va a suceder? Lo que usted dijo, lo que usted escribió, lo que usted teorizó, simple y sencillamente, no se dio. No era así, no fue así. ¿Qué onda? ¿Es un Profe, fracaso? igual se podría como probar con algún otro tipo de población o algo así, O sea, para volver a hacer mejor todo comprobar. lo que nos tocó hacer por poco más de un año. Ya nada más les quedaría noveno. Ahí es esta parte donde se refuta, por ejemplo, la hipótesis, pero también hay que hacerlo saber, ¿no, profe? ¿Por qué no fue resultante? ¿Cómo? A ver, otra vez. Ah, bueno, sí que, bueno, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Ajá, ¿Sí? rechazar la Se hipótesis. rechazó la hipótesis. La hipótesis del investigador la rechazamos por significación estadística que no se encuentra dentro de los límites que nos hemos puesto. Hasta ahí está. Ok. Usted dijo algo ahorita interesante. No es necesario empezar de nuevo, solamente es descubrir que ya vimos por dónde no es, por qué variable independiente no va y sobre todo que tenemos la capacidad ahora con lo que usted ya dejó de buscar otras variables que puedan llegar a ser lo suficientemente buenas para encontrar una relación causa-efecto, de correlación, o de determinación o de lo que tú quieras para eso. Entonces, no hay que espantarnos, no hay que acelerarnos, tampoco significa que ya va a ser el acabose o el fin del mundo. Yo lo que quiero que ustedes vean o que ustedes analicen es, aún teniendo un resultado no favorable, en este ejemplo que estoy dando, de este trabajo, todo lo de aquí puede cambiar. Es más, que llegues a esta conclusión ya cuando estás haciendo tu método, o sea, ya estás con tu población, ya tienes resultados gracias a los programas que ya tenemos o ya sabemos utilizar, no hay bronca, vamos a sacar el resultado y pum, nos bota y dice no va por allí. ¿Se vale, profe, que en el trabajo entonces cambie o modifique cualquiera de estas estructuras en función a cómo se me presentan las variables? Por supuesto, es lo más lógico y honestamente es lo más justo, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si tu estudio funciona o no funciona con las variables que tú te propones en un primer momento, ya estás haciendo trabajo de campo y estás haciendo investigación. Ahí es cuando yo les digo a muchos de ustedes, ahí es cuando hacemos psicología, o sea, llevamos la teoría, llevamos la relación causa-efecto, todo lo que acabamos de decir, y decir, bueno, si funciona, no funciona, pero hay que buscar más. Entonces, no se espanten ni se preocupen. Tampoco significa, por eso les doy esta explicación, tampoco significa que al cambiar una de estas se va a modificar acá. Ojo, aquí se habría un problema entre comillas. Si tú me dices, ¿sabes qué, profe? Ya me di cuenta de que no va por allí. Y en lugar de analizar el pensamiento catastrófico, voy a analizar las relaciones socioafectivas durante la pandemia. O sea,
Yo ahí sí te diría, pero si estás consciente de que tienes que cambiar toda tu estructura, o sea, tienes que empezar prácticamente desde cero, sí, me parece súper interesante esta situación, yo la acabo de ver con algunas circunstancias observables en algunas regiones, entonces traigo esto de nuevo. Eso, que alguien más lo investigue, lo dejo abierto, se lo paso a los de el otro semestre, se cuente que viene, entonces va. ¿Es válido? También es válido. Es más, yo por eso hace 2 semanas les decía, sean honestos y si el tema que ustedes ya traen desde hace tiempo, como algunas de ustedes ya me lo han hecho saber, no hay problema, se va a ajustar no a lo que yo diga, sino a lo que el medio o las relaciones actuales de cómo veías ese problema, como lo ves ahora, se tenga que investigar. Profe, yo estaba haciendo una investigación sobre una cosa y ahorita quiero hacer una totalmente distinta, como este es el caso. Adelante. Ajá. Un buen estudio tiene que llevar tiempo, tiene que ponérsele muchísimo esfuerzo, muchísimo corazón, pero no es imposible de hacer. La voluntad, el tiempo, la organización y sobre todo el manejo de tu interés por este problema y no verlo solamente como algo aislado, sino algo que puede llegar a afectar y algo en lo que tú puedes llegar a beneficiar, créeme que te va a dar maravillosos resultados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí se entiende, sí se explica bien qué es lo que puede llegar a pasar y que es muy válido que pase. Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Sí, profe. No, lo digo porque a veces sí, sí nos enojamos, nos desesperamos, nos desolucionamos, así como ayer me decían, ¿qué pasa si no me elige de tutorado el profesor o profesora que yo quiero y así? No se preocupen, ajá, el no ya lo tienen, el no se cumplió tu hipótesis, el no va por ahí tu objeto de estudio, el no se mueven por allí tus variables, el no te aceptó como tutorado el X profesor o profesora, no hay bronca. Si tú tienes algo fuerte y firme, créeme, así es la manera en la que este mundo se ha construido con base a un valor y un saber científico. El error, las equivocaciones, ajá, Edison con la bombilla, Fleming con la penicilina, Pasteur con todos estos procesos de pasteurización, todo, o sea, no hay elemento alrededor tuyo que no haya sido sometido a un ensayo y a un error. O sea, imagínate, solo como ejemplo, ya para cerrar esta parte de la clase, imagínate que Alba Edison, después de hacer 3 intentos para generar la bombilla incandescente, haya dicho, ay no, ya la chingada, mejor me voy a dedicar a hacer fonógrafos o cosas así. Esto de la luz que lo haga otro güey, o sea, es hueva. ¿No? Y no desistió. Y así lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? No se desanimen, no se preocupen. Sí es una cuestión relacionada con muchas cosas personales, educativas, formales y todo, pero no es lo más, ¿de acuerdo? Marco esa situación para que podamos pasar ahora sí a la siguiente fase. Nosotros vamos a hablar ahora de la pregunta de investigación. ¿Qué es una pregunta o preguntas de investigación? Bien, la pregunta o preguntas de investigación es aquella que salte Paco, fuera. Es aquella que tenemos que responder o debemos de responder a lo largo de todo nuestro trabajo, ¿ok? ¿Para qué son buenas? Bueno, sirven para delimitar el área o el problema con el cual nosotros queremos trabajar. Nos van a dar la posibilidad de activar de manera bien precisa acciones que vayan relacionadas a su respuesta o a la búsqueda de su respuesta. En este caso, una pregunta de investigación, por ejemplo, si es algo que quieres encontrar causa-efecto, bueno, tendrías que elegir más o menos, de acuerdo a cómo está planteada, el método o los métodos que se debieran de seguir, ¿ok? Deben ser muy precisas. Esto sí es súper importante. Debemos hacer preguntas de investigación o tener una pregunta de investigación muy clara y muy precisa para que de igual forma cuando tengamos la posibilidad de entregarla, la respuesta sea justamente la que se está buscando. Y ojo, preferentemente no debe utilizar términos muy ambiguos o muy abstractos, en el sentido de que algunas personas en esta estructura o composición formal del desarrollo de una explicación basada en lo que desea o tiene como intención trabajar, llegan a meter conceptos o palabras que tal vez a ellos les den muchísima información o les sean muy significantes, pero para muchas personas nos dejan con la duda. Más adelante hablaremos al respecto, ¿vale?
Y posterior a eso, después de generar o tener ya bien claro qué es y cómo va a operar nuestra pregunta de investigación, tendremos que escoger criterios para plantear el problema en función a la operatización de este. O sea, ya deconstruimos, ya desmenuzamos, ya descompusimos nuestro problema, nuestro objeto de estudio y vimos cómo es que en función a esas partes y a la idea que yo tengo, puedo preguntarme de qué manera se está dando, se está presentando en el continuo. Ahora, tengo que hacer un planteamiento en función a estas respuestas de las cuales yo ya estoy trabajando. Las preguntas. ¿Qué es lo que me interesa? Y créeme, todas tienen un nivel de importancia. Para mí, las fuertes son el por qué y el para qué. Porque es el alma de tu trabajo, es el sentido utilitario, práctico, positivista que le vas a dar a tu trabajo. Sin embargo, el qué es la que más va a limitar. O sea, ¿qué del pensamiento influencia? Y en algunos casos, si el qué no queda bien claro, estaríamos obviando incluso que ya tenemos información que probablemente no tengamos. Ejemplo aquí, solo como ejemplo. Si yo digo el pensamiento catastrófico en pacientes confirmados con COVID-19, ¿qué influencia hay de ese pensamiento en la enfermedad? Entonces, te das cuenta que en realidad no me estaría yendo tanto sobre el COVID-19 o la COVID-19 o este virus, sino sobre otro problema que es la influencia. Yo tendría que medir a través de una instrumentación o a través de un análisis cualitativo del tipo que quieras, la influencia, no la percepción de la enfermedad. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, excelente, porque entonces ahí es en donde puede que cuando hagamos nuestra pregunta de investigación y el planteamiento del problema no haya una concordancia. Al contrario, a ver, en tu planteamiento del problema dices, evaluar las relaciones que existen entre el concepto de pensamiento catastrófico y normal o positivo ante la enfermedad. Pero a ver, ¿por qué pensamiento si tú me estás diciendo que quieres medir la influencia? Ah, es que en realidad, entonces ya dices es que y valió gorro, ¿no? O sea, imagínate que en tu tesis pusieras, es que para mí es muy importante. No, 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 o sea, tiene que ir en función a eso. Evaluación, fíjate, tendría que ser, ¿no? La evaluación de la influencia del pensamiento. Ah, y entonces cambia. Ya no es la enfermedad, es el pensamiento, que a lo mejor aquí sí se explica. ¿Qué influencia tiene ante la enfermedad el pensamiento catastrófico? Y tú dices, va, ok, me late, suena mejor. O sea, la influencia que tiene. Cuando hablamos de la influencia, ¿cómo puede ser la influencia? ¿Positiva o negativa, cierto? O sea, nosotros tenemos influencias positivas, influencias negativas, y entonces, bueno, pensemos que aquí no es la excepción. La influencia negativa, o sea, la influencia que va a perjudicar, a trastocar esta situación en el sujeto que posee o tiene un alto nivel de pensamientos catastróficos ante la enfermedad. ¿Sí me explico? O sea, ya no nada más es el pensamiento catastrófico o la sistematización del ¿cómo se llama esto? De la influencia. No, ya no. Ya es una relación y entonces yo lo hago un poquito más preciso en función al objeto de estudio. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? De verdad, para mí, si antes lo era, ahora es súper más importante que tengan ustedes a bien decirme si lo que acabo de explicar tiene o da sentido al trabajo que ya están haciendo o que van a hacer, con toda confianza. Porque tampoco es así de, ay, no, ¿cómo crees? No, es para hacerlo bien, o al menos lo mejor posible. No quiero decir que yo tenga la razón absoluta de las cosas, ¿no? Pero creo que funcionando de manera sistemática, todos los pasos que deberemos de seguir para entregar un producto final, indistintamente cuál sea tu proceso, tu gusto, bueno, pues va a tener una relación fuerte. Adelante.
dudas, preguntas, algo, lo más obvio o lo más lógico que tú quieras puede salir. Yo pienso que más que nada, bueno, a mí personalmente las dudas me van a surgir un poco, o bueno, me van a surgir más Ujú. cuando ya esté como que planteándolo bien, porque ahorita digo, ah, no, ya lo entendí, pero el momento de hacerlo es como, ¿y ahora qué? Porque algo que sí me pasó mucho es cuando ayer preguntaba en el trabajo de Jessie, ¿qué de las actitudes? Y bueno, le comentábamos que pues nosotros estábamos trabajando juntas esta parte y yo decía, pero ¿qué de las actitudes? Y ahorita digo, ah, pues puede ser esto, Ujú. pero no sé, probablemente al momento de plantearlo, de escribirlo, pues ya va a ser un poquito como decir, ¿y ahora cómo era? Y esto, entonces, pues yo sí considero que las preguntas pues en Sí, por mente supuesto. después. Y ahí es en donde viene el trabajo de acompañamiento durante todo este proceso. De entrada, pues yo, ¿no? Con la materia, pero también las personas a las que les vamos a acercar su trabajo, su planteamiento, su información y que en la medida de sus posibilidades nos van a apoyar en esa construcción. ¿De acuerdo? Entonces, bien, Liz, efectivamente, bien dicho y bien trabajado, porque pues obviamente va hacia ese proceso formal como tal, ¿ok? Bueno, si no hay alguna otra duda, alguna pregunta. Muy No, bien, profe, por ahora no. va. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que debemos perseguir? Los objetivos tienen que ver con la manera en que nosotros, todas nuestras acciones, van a estar orientadas a las demás fases de la investigación. Estos objetivos generalmente los vamos a limitar a objetivos a corto, mediano y largo plazo, y considerando largo plazo ya sería el final, la entrega de resultados y lo que nosotros quisiéramos conseguir al presentar ya esos resultados finales o parciales. 2. El objetivo a mediano plazo tiene que ver ya con la evaluación, la construcción, la adecuación, la manera en la que con base a los resultados previamente analizados de tu investigación, sea a través de un método cualitativo, cuantitativo o mixto, tengas la posibilidad ya de ir modificando, orientando o a veces, si es que es el caso, haciendo de manera más pertinente los elementos con los cuales tú vas a trabajar este proceso. ¿De acuerdo? Estos objetivos nos van a ayudar a definir de una manera temporal las etapas que son necesarias para cumplir nuestro estudio. ¿Qué quiere decir? Que aquí en los objetivos, tal vez no como tal en el proyecto, pero allí en los objetivos vamos a mover una de las cosas o del recurso más importante con el que contamos, y es el tiempo. ¿Ok? Los objetivos son elementos temporales que nos van a decir o a definir con base a este continuo que tenemos de tiempo para entregar un proyecto final, cuándo, cuándo voy a determinar que tengo que llevar ya un avance subsecuente. Y para ello, la clase de una hora nada más, no me acuerdo cuándo la tenemos, mañana, mañana voy a hablar de la calendarización y qué elementos tenemos para trabajar la calendarización. Y bueno, con ustedes, no todos, pero con un grupo de ustedes trabajé el semestre pasado una aplicación que de verdad para mí es el paro de paros. No sé si lo siguieron utilizando, pero Trello, sin duda alguna, es más, la tengo aquí ya cerca en mi escritorio. Trello es una aplicación que te va a ayudar con ese trabajo, que es el de darle tiempo y sobre todo si vas a trabajar en equipo, el de darle continuidad a las actividades en función a este tipo de organización que tenemos de nuestras actividades, ¿ok? Van a escuchar comentarios muy positivos de esta app, es gratuita, la pueden descargar en su compu, la pueden descargar en su cel, y digamos, ahorita no va a ser forzosa, realmente digo, dependerá de cada quien. Hay otras opciones, está por ejemplo Evernote, Wunderlist o incluso el Microsoft Project, que básicamente es como un Trello, pero no tan amigable. Pero sin duda alguna, esta aplicación te va a ayudar a que tus objetivos
vayan relacionándose de manera directa con todos los procesos que debes de seguir durante tu investigación, ¿ok? En este caso, bueno, nosotros podremos situar al objeto de estudio dentro de un contexto general temporal, que quiero decir que nosotros vamos a tener la oportunidad de definir de acuerdo a nuestros tiempos cuándo voy a ser capaz de entregar en función a todos los puntos que yo ya tengo presentados los resultados, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios que debemos de seguir para elaborarlos? Bueno, de entrada deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. En este caso, solo como ejemplo, el objetivo a corto plazo en cuanto tú empiezas a desarrollar tu investigación es analizar, comprender, describir, buscar información, o sea, ese primer paso con el cual, en lo que vamos a ver más adelante, que es los marcos o los frameworks, que está el marco teórico, marco conceptual, marco referencial, marco metodológico, etcétera, vas a ir descubriendo o desmenuzando todas las acciones que debes de seguir. Otra, estos criterios deben ser medibles, observables y sobre todo muy precisos. Y cuando hablamos de medición, aquí Trello, sin duda alguna, te va a funcionar muy bien porque recordarán, por ejemplo, las compañeras que cuando trabajamos Trello y eran una tarea de entre dos personas, una de esas dos personas tenía que subir N información a tal fecha límite y lo subía. Si ya subía su información una de las dos personas, el trabajo o el proyecto que estaban llevando ya estaba al 50%. Cuando la otra persona lo subía, ya el proyecto llegaba al 100%. Entonces, para apoyarnos en esto, Trello sin duda alguna va a ser muy muy bueno. En fin, ¿qué otro criterio se debe de cumplir? Uno muy importante, debe de seguir un orden. Y ese orden preferentemente trata de que sea un orden metodológico. Pero aquí es en donde muchos de ustedes me van a decir, ok, prof, pero aquí hay una bronca. Ajá. El Hernández Sampieri, el del maestro Supo, el metodología de la investigación Salteluc, etcétera, dicen una cosa, el otro dice otra, entonces yo ya no sé qué hacer. Bueno, es muy sencillo, lo que tienes que hacer es generar una sistematización tuya.